Eisenhower ya tenía preparado el discurso del mea culpa para anunciar el fracaso de una operación cuya preparación duró 2 años e implicó a 175.000 soldados. Cuando en la madrugada del 6 de junio de 1944, los 20.000 paracaidistas aliados lanzados la noche anterior consiguieron colocarse detrás de la primera línea defensiva nazi, con el objetivo de asegurar las vías de comunicación, impedir la llegada de refuerzos alemanes y provocar sabotajes, el general Eisenhower ya tenía preparado un breve discurso para anunciar que la batalla para salvar al mundo había fracasado. Era el mea culpa ante la más que probable posibilidad de que la mayor operación de invasión por mar de la historia, con la movilización de 175.000 soldados, 50.000 vehículos, más de 5.000 buques y 15.000 aviones en apenas 24 horas, hubiera acabado en desastre. Por fin ha llegado el día D y la hora H. La invasión era inevitable. Comenzaba la crónica de ABC sobre el desembarco de Normandía hace hoy más de 72 años. Una operación que había costado a los aliados 2 largos años de minuciosas y secretas preparaciones. 2 años de nervios, 2 años de tensiones e incertidumbres, 2 años de ingenio, 2 años de esfuerzo, 2 años de experimentación, 2 años de confidencialidad, 2 años de planes de engaño de amplio alcance. En él estuvieron involucrados decenas de miles de hombres y mujeres profesionales. Habían obreros industriales, habían ingenieros, habían constructores, técnicos, espías, militares, funcionarios, habían profesores, miembros de la resistencia en la clandestinidad e inventores, entre otros. A estos había que sumar la participación de un centenar de empresas y organizaciones especiales que proveyeron todo el equipamiento necesario. Un dispositivo sin precedentes en la historia militar en el que al más mínimo fallo de coordinación habría significado una derrota de dimensiones históricas que habría concedido a Hitler la posibilidad de una victoria final en la Segunda Guerra Mundial. No estaba convencido de que ese fuera el único modo de ganar la guerra, declaraba un Churchill que durante la noche del 6 de junio de 1944 estaba convencido de que lo despertarían de madrugada para comunicarle el desastre. Franklin Delano Roosevelt, que tuvo que superar sus reticencias y las discrepancias mantenidas con Churchill acerca de tamaña operación durante 2 años, fue despertado por su esposa Eleanor en la Casa Blanca a las 3 de la madrugada con las primeras noticias del desembarco. Ese fantasma del fracaso siempre estuvo presente, a pesar de la energía y el ingenio desplegados en la planificación de la operación Overlord, como fue bautizada. Durante los meses precedentes se había librado un largo y tenso debate sobre si aquel desembarco era el mejor modo de acabar con el dominio nazi en Europa. El mismo Churchill tenía serias dudas. Mantuvo en las primeras y en las últimas frases de la preparación. Incluso después de que hubiese tomado la decisión de emprender un desembarco a través del Canal de la Mancha, el primer ministro británico apostó por otras iniciativas militares que finalmente fueron descartadas. No era para menos. El fracaso del desembarco habría sido un desastre para la causa aliada, ya que Hitler habría tenido oportunidad de recuperar su influencia. De hecho, disponía de los recursos necesarios para ello: bombas nuevas y misiles de gran fuerza destructiva con cargas de 1 tonelada, submarinos de larga distancia que podían haber llegado a la costa oriental de Estados Unidos sin necesidad de repostar, y minas contra las que no existía en ese momento defensa conocida, cuya fabricación estaba a punto de concluirse. Las primeras muestras se emplearon precisamente el día D. Y además, un enorme contingente de aviones, tanques, tropas y armamento, 1/3 de las fuerzas de combate de la primera línea alemanas, habría podido hacer frente a la ofensiva oriental soviética planificada por los aliados como continuación del desembarco normando. Quienes planificaron la operación, los generales George Marshall,
y Sir Alan Brooke, cabezas visibles de las organizaciones militares de Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente, y también los comandantes en jefe de ambos ejércitos, Bernard Montgomery y Eisenhower, contaron con una gran ventaja obtenida gracias al ingenio. Confundieron al mando alemán, haciéndole creer que el desembarco se iba a realizar en Pas de Calais, mediante multitud de maniobras de contraespionaje y lanzando papeles de aluminio al este, de donde se iba a realizar realmente, para confundir las redes nazis. Pero no fue así. El 5 de junio la BBC retransmitió el segundo verso de un poema de Paul Verlaine. Los largos sollozos de los violentos de otoño hieren mi corazón con una monótona languidez. Era la señal. La tormenta aliada estaba preparada para lanzarse sobre los 70.000 soldados alemanes que aguardaban cerca de las costas francesas. Los ciudadanos de los pueblos normandos de Saint-Mer-Église y Saint-Mer-du-Mont abrazaron con esperanza y temor la lluvia de los 20.000 paracaidistas durante la noche anterior. Pero ya no había marcha atrás. Las primeras tropas de asalto han desembarcado a las 7:50. Podría leerse en la nota de la paloma mensajera que el día siguiente un corresponsal de Reuters envió desde Francia a Gran Bretaña. Los soldados, procedentes de diversas localidades costeras británicas, tocaron las orillas de 5 playas distintas cuyos códigos respondían a los nombres de Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. El desembarco se realizó en un área de 90 kilómetros de costa entre Cherburgo y Le Havre. Atrás, en Gran Bretaña, esperaban otros 3 millones de soldados que irían cruzando el Canal de la Mancha entre el 6 de junio y el 25 de agosto. Durante el día D se produjeron más de 11.000 bajas, de las cuales 2.500 fueron muertos. Una cifra inferior a la esperada, pero lo suficientemente grave y con progresos tan acotados que el alto mando aliado llegó a creer que estaban perdiendo la batalla. Pero se equivocaban. El avance de los meses siguientes fue imparable. Europa comenzaba a soñar con la liberación. Si el desembarco hubiera fracasado, los trenes y las cámaras de gas nazis habrían quedado disponibles para la deportación, internamiento y asesinato de último contingente de judíos europeos que estaban en la lista de espera. El número, más de 1 millón. El desembarco de Normandía. Este pudo haber acabado en desastre.